Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Hoy traemos un tema muy especial dedicado a la investigación educativa. Primeramente, déjenme mandar un fuerte saludo a todos nuestros espectadores de YouTube, de Spotify y bueno, estaremos todos los viernes, sábados también compartiendo gran material de esta parte. Investigación, orientación, didáctica, todo lo referente a la educación. Espérenos muy pronto y con nuevas sorpresas también en Spotify, en el baúl del psicopedagogo. Traemos un invitado especial la próxima semana. Espérenlo. Bien, hoy, como les decía, vamos a hablar de el marco conceptual, el marco contextual y la metodología en la investigación. ¿Qué importancia tiene esta parte? Y de esta cuestión, entrando de lleno, analicemos al marco conceptual, mejor conocido también en el bajo mundo como el marco contextual, el marco teórico, perdón, el marco teórico, ya ni sé lo que digo, es el marco teórico, marco conceptual, que también algunos especialistas denominan marco conceptual o marco teórico o marco histórico. Y es aquí este marco que resume, o más bien se resume, en un mínimo de 5 a 10 cuartillas. Es decir, de 5 hojas a 10 hojas. ¿Sale? Contiene todo este gran bagaje de conocimientos que vas adquiriendo a través de la bibliografía especializada que ya se analizó, que ya consultaste, que tienes con sumo cuidado y que has detectado aquí el objetivo del trabajo, los trabajos en los que basas tú o el autor, o se está basando el autor más bien, para construir su aportación, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, la bibliografía más citada en el trabajo. Es decir, aquí, como me gusta siempre decirlo, es la carnita de la investigación. El marco conceptual es toda la parte choncha de la investigación, todo el contenido, toda esta carne, este tuétano que tiene la investigación. Ya vimos el qué, el por qué y para qué de la investigación. Y aquí es donde tiene vida propia la investigación. Y complementariamente aquí, podemos inclusive también que se intenta plasmar lecturas revisadas desde siguientes puntos. Antes de entrar a estos puntos, déjenme decirles algo importante. Estas lecturas revisadas es lo que se conoce en investigación como el estado del arte. Así es, el estado del arte. Son publicaciones de lecturas precisamente de su investigación de 5 años atrás. Es decir, si estamos en el 2021, tendrían que ser aproximadamente de 2016, 2015, 17 aproximadamente, para generar una investigación. Son 5 años atrás de corriendo la investigación hacia atrás para buscar estas lecturas revisadas y que contengan estos puntos. ¿Cuáles son? Primero, un panorama general de la evolución del tema. ¿Sale? Es decir, ver cómo ha evolucionado mi investigación a través del tiempo. Desde estos 5 años atrás hasta hoy. Hoy, en este sábado, por ejemplo, cómo ha llegado hasta este punto la investigación. Decíamos ahorita, hoy sábado 13 de marzo del 2021, ¿cómo ha estado hasta este punto, hasta este momento, la investigación? Es aquí entonces donde nosotros analizamos esta parte, un panorama general de la evolución del tema. Principales categorías o subdivisiones, mejor conocidas como variables. Estas cuestiones, y hay que recordarlo, son variable independiente y variable dependiente de la investigación, ¿sale? Dependiente de la que depende de la investigación, independiente de la que no depende de la investigación, ¿sale? También
algunos conceptos relevantes. Esta parte importante que nos llama la atención, que es el foquito rojo de la investigación que dice, hey, aquí estoy, yo soy importante para ti, investígame a mí, yo. Esa parte relevante que despierta el interés del que va a investigar y del que está leyendo la investigación. Si no, no serviría de nada. Tenemos también experiencias e impacto con el medio ambiente interno y externo. Y aquí hacemos un punto importante. ¿Por qué? Porque al hablar de medio ambiente, no es hablar del medio ambiente natural, es decir, animales, plantas, personas. No. Es principalmente cómo ha impactado mi investigación con el contexto. Es decir, suponiendo, por ejemplo, que yo estoy estudiando los círculos de estudio en X escuela, entonces yo voy a ver cómo ha impactado esos círculos de estudio desde la parte interna de la escuela, como con las familias de los alumnos de esa escuela. Es ahí donde rescato estas experiencias exitosas y el impacto que han tenido a través del tiempo. También aquí debe de tener una parte prospectiva, ¿sale? Una importancia en esta cuestión. Y es que con este conocimiento reforzado, les aseguro que van a continuar la construcción del intitulado estado del arte, lo que decimos ahorita, en esta parte del argot científico, toda la carnita de la investigación, la importancia de la investigación, el por qué en realidad me llama la atención esta investigación. A lo mejor encontraremos autores Piaget, Brunner, Vygotsky, etc. Sampieri inclusive, vamos a retomarlo. Y aquí es donde analizamos toda esta parte, donde empieza precisamente la verdadera investigación. Es donde tiene sentido la investigación, donde tiene el peso, toda esta parte histórica, que a lo mejor también aquí sucede que en esta parte del marco teórico, y me ha tocado ver principalmente, por ejemplo, algunos alumnos que me dicen, es que maestro, no hay estado del arte de 5 años atrás. Tuve que entrar hasta 1972, por ejemplo, donde encontré una investigación publicada acerca de mi tema. Y de ahí rescaté algunas cosas importantes y trabajé y hice esto y aquello. Es válido, también es válido. Ojo, también aquí un punto importante, que no lo menciono aquí, pero ustedes, cuando hacen una investigación, deben de casarse con un autor. No es pedirle matrimonio ni juntos hasta que la muerte los separe. Obviamente es hasta que la tesis concluya. ¿Sale? Ya después se pueden divorciar. Pero es importante que tengan un autor base. Por ejemplo, según la teoría de Piaget, según la teoría de Freud, nos dice esto, aquello. Después, posteriormente, por ejemplo, Gerardo Sánchez Ambrís en 2004 rescata algunas importancias y hace esto y hace aquello. Pero tomamos de base una teoría. Busquen aquí una parte teórica, un teórico con el que se identifiquen más, con el que su investigación se identifique más. ¿Sale? Una vez teniendo esta cuenta, la sustentación entonces del marco teórico en esta primera instancia va a ser superficial y va a tener, es cierto, un enriquecimiento que va a ser realizado con la ayuda de la investigación bibliográfica formal que se va a abordar posteriormente y que se va a tener en el marco conceptual. Esta cuestión, y decíamos ahorita, una vez que yo tengo esta primera instancia y que yo ya empiezo con estas referencias, que yo ya tengo, por ejemplo, esta parte importante y que hago y deshago, etc., tengo una importancia. Les voy a dar un ejemplo antes de continuar en esta cuestión. Un tema de tesis. Dice, círculos de calidad, instrumentación en la empresa comercializadora de equipos de refrigeración La Polar. ¿Cuál es el marco teórico? Una pequeña breve reseña de él. Año con año, década a década,
surgen ideas o nuevos conceptos en la administración. Estas tienen como propósito producir y ganar más. No obstante, para que los corporativos logren en primera instancia sobrevivir y ser competitivos, deben de cambiar sus paradigmas, desarrollando una nueva cultura organizacional, para que por medio de una eficiente organización y estrategia logren conjuntar un equipo de gente capaz de imaginar, formular e instrumentar planes de acción. ¿Sale? Esta es una pequeña introducción, por ejemplo, de la redacción de un marco teórico. Obviamente decíamos, bueno, tiene que tener, por ejemplo, de 5 a 10 cuartillas en esta parte para investigación. En el caso de licenciaturas, lo más recomendable, por ejemplo, para trabajo de investigación inicial, un proyecto de investigación básico, son 3 cuartillas, máximo ya 5. Si tú, obviamente, por ejemplo, presentas una tesis, entonces ahí sí la cosa cambia. Ya son 5 cuartillas como mínimo, pero eso ya es muy pobre de la investigación. Máximo 10, que se consideran como el mínimo en una tesis de licenciatura y maestría, ni se diga. Ya máximo, así exagerado, unas 20, 30, 40 hojas. Obviamente, depende de la investigación, depende del contenido que tú estés investigando, porque, vaya, decíamos ahorita, es toda esta carne de la investigación y llega un punto en donde también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta en el marco teórico, que saco información de aquí, de allá, rescato, resalto y hago todo. Tengo muchos PDF, muchas revistas, journals, publicaciones, videos, podcasts, de todo tengo de la investigación. Y llega un punto donde me pierdo, donde ya no sé ni cuál es primero, ni cuál es el último, ni cuál es el importante y cuál es el menos importante. Aquí yo les aconsejo, chicos, que si ustedes hacen investigación, busquen y detallen paso a paso los temas importantes. Ojo, también no busquen en internet, y perdón que publique y a lo mejor me van a vetar ahorita, pero no busquen en páginas que no son confiables. Su investigación, la parte, decíamos ahorita en esta cuestión de investigación de lecturas primarias, que sean de fuentes, por ejemplo, PDFs, journals, por ejemplo, páginas como Redalic, Ese Cielo, que tienen veracidad, que tienen importancia. No vayan a sacar de páginas, obviamente, de Wiki, por ejemplo, ¿no? No hagan eso, no busquen información en esa parte, porque al final de cuentas no tienen validez, ¿sale? Entonces, aquí es donde viene toda esta parte importante. Posterior a esta cuestión del marco teórico, vamos a hablar de la citación, de cómo citar en formato APA, el terror de todos, chon, 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 chon. Esta parte que a muchos nos ha causado dolor de cabeza, cómo se cita en APA, cómo se encuentra una cita, cómo se hace una referencia. Todo esto posteriormente lo vamos a ver, mientras nos vamos a centrar en el contenido teórico, en el marco teórico como tal, ¿sale? Bien, en esta cuestión entonces, y una vez que podemos aclarar esta duda, recuerden, y nos vamos a regresar un poquito, recuerden, es un panorama general de la evolución del tema, debe de estar en un máximo, para caso de licenciatura en investigación, 5 a 10 cuartillas, debe de detectar esta parte del objetivo, los trabajos, la metodología, los resultados, la bibliografía de donde lo estoy sacando, toda la importancia general de toda esta cuestión, ¿sale? Bien, ahora sí, ya que podríamos decirlo, quedó entendido la parte del marco conceptual, vamos con marco contextual. El marco contextual es un proyecto o tesis que va a ser aquí el escenario físico con las condiciones temporales y la situación general que describe el entorno de un trabajo de investigación. ¿Sale? De esta cuestión, de forma general, por ejemplo, podemos destacar una importancia que tiene esta parte. ¿A qué me refiero con esto? De forma general, este puede contener aspectos tanto sociales,
tanto aspectos culturales, históricos, económicos y culturales, que en este caso se van a considerar relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio. En algunas investigaciones, especialmente, por ejemplo, las de corte cualitativo, que ahorita vamos a hablar de eso, parte cualitativo y cuantitativos, los resultados pueden depender de condiciones geográficas y temporales o de entornos específicos. ¿Sale? Ahorita, ¿a qué me refiero con esa parte? Por ejemplo, en la región, que esté lloviendo, con esto de la pandemia que no podemos hacer o salir a la calle prácticamente, cambia aquí esta parte en la cuestión cualitativa. La investigación toma otra forma. Y es lo bonito de la investigación, que a la mera hora cambia, que no es nada predecible, como en los casos de los cuantitativos, es más ¡ay! Apareció en el momento. Entonces, yo estaba haciendo investigación, tenía todo para salir, y de repente llegó una pandemia. Y como llegó la pandemia, no puedo hacer la investigación, no puedo salir a la calle. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que buscar en internet un formulario, crear mi formulario, presentarlo y crear una nueva investigación desde cero. Y ya no fue en la escuela, ya los padres lo compartieron a través del grupo de WhatsApp de otros padres y se hizo más grande. De 35 personas, ya ahora tengo 500 personas en mi formulario de esta investigación. Y ha generado un impacto enorme. En esa cuestión nos estamos refiriendo a esta parte de entornos específicos. Y de este modo, entonces, la delimitación de un marco contextual en un proyecto o tesis genera la certidumbre necesaria. Este va a restringir el estudio al área y tiempo en el que los resultados son válidos, de preferencia tiempos actuales, porque es lo que estamos investigando en esta parte. Y bueno, siendo un factor limitante, el marco contextual influye en los objetivos generales y específicos. Ojo, si tú ya redactaste los objetivos generales y específicos, busca esta parte limitante del contexto, cómo influye, y de igual manera ayuda a dar consistencia al marco teórico, a lo que hablábamos hace ratito, apenas ahorita. Ya que, bueno, la búsqueda de los contenidos que integran este soporte se hace con mayor eficiencia. También va a permitir la identificación del objeto, del sujeto y del medio en el curso de tu proyecto o de tu tesis. Ahora bien, la cuestión contextual que tenemos aquí contempla el resto de los referentes que van a servir de marco en una investigación. Los otros, obviamente, son conceptual, que va a ser el de definiciones que decimos ahorita, el teórico, que también tiene que ver con esta parte de teorías, el histórico, que tiene que ver antecedentes. Ojo, decíamos hace rato, este marco teórico, por ejemplo, que algunos especialistas dicen que es marco conceptual o marco histórico, que tiene que ver en el mismo marco teórico, contempla todo esto. Entonces, el marco teórico debe de contemplar definiciones, teorías y antecedentes de la investigación. Y cómo en esta cuestión ya queda, por así decirlo, delimitado, ya queda en esta cuestión establecida, el marco contextual, entonces, va a ser una descripción de la situación temporal y espacial donde se tiene lugar el fenómeno. Y bueno, en esta cuestión, cada uno contribuye a hacer las demarcaciones necesarias con respecto, es que me duele la espalda, con respecto al objeto de estudio. De igual manera, a través de estos marcos, se van a establecer distintas vinculaciones de los elementos que, obviamente, guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto del análisis. Y bueno, presentamos algunas características del marco contextual. ¿Cuáles son estas? Uno sería demarcar el espacio. Y es que el ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual, obviamente, se está desarrollando la investigación. Este espacio, obviamente,
puede ser geográfico, puede ser temporal o una combinación de ambos. Esta parte deben de considerarla ustedes en un marco contextual, ¿sale? Así entonces, este ámbito va a definir claramente al proyecto o tesis como único, especial e inigualable. ¿Por qué? Porque es tu proyecto de investigación. No hay otro igual al tuyo, tal vez parecido, pero igual que el tuyo, no. A menos de que lo estés plagiando, ¿verdad? Y eso esperemos que no lo estén haciendo algo. Chicos de mi carrera, antes de esta parte, alumnos míos, si hacen un plagio, acuérdense, no les conviene. Bien, esta parte entonces, como decíamos, a pesar de esta cuestión, en ocasiones puede coincidir con el de investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. Esta parte me encanta porque estos aspectos que no son considerados anteriormente es el toque personal que tú le das. Hagan de cuenta que es como la creación de las chicas superpoderosas, ¿sale? Colores, dulces y chin, el ingrediente secreto X. Ese ingrediente secreto X es lo que tú le vas a dar a tu investigación. El toque especial, tu toque personal de tu investigación, ¿sale? Por ejemplo, Piaget nos dice que hay operaciones formales, concretas y estados preoperacional. Pero ¿qué crees? Después de la cuestión concreta y de la formal, hay una nueva operación que yo descubrí, que son las operaciones súper estructuradas, ¿sale? Y tu teoría, Piaget, yo la reformé, yo le di un toque especial. Esa parte es a lo que nos estamos refiriendo en esta cuestión de aspectos que no son considerados anteriormente. Tu toque personal es lo que tú debes considerar en la demarcación del espacio. Tantito. Ay, ya me estaba ahogando. Tenía que tomar agua. Ok. Ay, se me atoró. Bien. Decíamos entonces, en este, por ejemplo, este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. ¿Cómo es esta parte, profesor Rodolfo? Bien, esta parte del espacio geográfico, del espacio temporal o combinación de ambos, es, por ejemplo, cuando yo hago investigaciones de campo, obviamente, salgo a investigar y trabajo, por ejemplo, en la zona oriente del Estado de México. Yo voy a trabajar en específico en la comunidad de Texcoco y de San Vicente Chicolapan, a los que les enviamos un fuerte saludo. Y mi investigación va a ser sobre el impacto socioemocional de los niños de estas dos zonas. Ok, debido a las condiciones climáticas, a esta parte de la pandemia, cuestiones temporales, se han visto afectados. Hemos visto que, por ejemplo, hay mayor casos de contagio y esto ha permitido que la investigación del impacto socioemocional de los niños esté más abajo en un municipio que en otro. Entonces, yo hago mi investigación, salgo a ver por qué los niños son así, qué es lo que les pasa, ya vemos, buscamos, proponemos y chin, tuve mi resultado, obviamente, destacando que a lo mejor los niños de San Vicente son más resilientes, pueden lograr una autorregulación mejor que los de Texcoco, o viceversa, no sé, cualquiera de esta parte. Eso es a lo que se refiere esta parte. Estoy demarcando un espacio y que mi toque personal, por ejemplo, del impacto socioemocional, yo voy a ver qué más puedo dar. Por ejemplo, ya sé qué es socioemoción, ya sé lo que es el tema. Hay varios autores que hablan sobre emoción, pero ahora, ¿cómo yo lo voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Ok, ahí es el toque personal. Esta parte que decíamos ahorita, mostrar aspectos que no son considerados anteriormente, que no nos habla en la investigación. Ya estoy hablando como yucateco. Mare. Bien, otro es, depende de los objetivos. Y es que aquí el marco conceptual se debe, en este caso, perdón, contextual,
se debe definir de acuerdo con los del proyecto o de la tesis. Esto sucede, pues, este contexto puede significar cosas diferentes, como un equipo o un grupo en particular, una organización, una comunidad, una sociedad, un país, una cultura u otros temas. Incluso puede referirse a una combinación de alguna de estas instancias, es decir, zonas geográficas, por ejemplo, como son los niños del norte, los del sur y los del centro del país. A eso se refiere, que va a depender de los objetivos en esta cuestión del proyecto. Hace rato decíamos, de acuerdo al objetivo general y al objetivo específico de la investigación. A eso se refiere, a esa parte importante. Nos dice también que da sentido a proyecto o tesis. Y es que el marco contextual es de suma importancia, pues es lo que le da sentido a la investigación. En otras palabras, este ayuda a dar forma a un proyecto o a una tesis. Por ejemplo, si se utilizan varios casos para explorar un tema, la evidencia de distintos contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Esta cuestión, por ejemplo, un grupo de investigadores ha rescatado a 8 simios de la selva, los metió en un laboratorio y tomó a otros 8 simios que estuvieron en un zoológico en cautiverio. Los meten en otro laboratorio. Los van a observar a los dos grupos, cómo se comportan. ¿Cómo creen que se comporte el grupo que está en la selva o que estaba en la selva? Obviamente se va a comportar de diferente modo a los que estaban en cautiverio. Esta cuestión es a lo que nos referimos en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, aquí donde vemos esta parte del comportamiento, suponiendo, estamos investigando el comportamiento de simios. Entonces, los simios de selva se comportan diferente a los simios de zoológico. Obviamente, este comportamiento se analiza, el por qué es esta parte, y luego suponiendo a un investigador de ese grupo se le ocurre sacar un simio de la selva, o bueno, 2 simios de la selva y 2 de cautiverio, y los meten en otro laboratorio a observarlos. Ya son 4 simios de diferente condición. Van a comportarse diferente. A lo mejor en un momento los de selva van a pelear y les van a pegar a los de cautiverio, ¿no? Suponiendo. En esta cuestión vamos a ver entonces cómo es la forma, suponiendo esta cuestión de la investigación, cómo es el comportamiento al momento de interacción con otros. Y es donde estamos dando este sentido al proyecto o a la tesis, a lo que vamos, por así decirlo, ¿sale? Ojo, también aquí un punto importante. La tesis, este tema, va principalmente de lo general a lo particular. Y se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia. Luego se van a destacar los aspectos más particulares del contexto. Y es que, dado su carácter multidimensional, conviene que se traten todos los aspectos de manera completa, pero concisa, ¿sale? Todos los aspectos de manera completa, pero concisa. Ok, bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo se hace un marco contextual? No le entendí. Ok, bien. El marco contextual es el esquema, entonces, de un marco que va a depender de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones donde estos se inscriban, es decir, de las escuelas. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. Por ejemplo, les voy a dar algunos brevemente. Uno es la generalidad o las generalidades.
En muchos proyectos se tiene por costumbre que la persona a cargo de la investigación haga las acotaciones pertinentes a fin de establecer lo que para él significa el marco contextual, es decir, todo lo que decíamos hace ratito de la referencia, de que debe ser claro, de ser completo, de que debe de tener, por ejemplo, estos aspectos particulares, todo eso general, pues generalidades que suceden al momento de la investigación. Y esto es muy importante, ya que la palabra contexto puede prestarse a varias interpretaciones. También es frecuente una exposición sobre el contexto global donde se inserta el proyecto o tesis. ¿Sale? Tiene particularidades. Y estas particularidades, tras las generalidades, se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno, que es objeto de estudio. ¿Vale? Esta descripción es delimitativa en tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esta parte? Por ejemplo, decimos ahorita, se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno. Escuela primaria, Gotitas de Amor. La comunidad de San Miguel Tlaixpan. La comunidad de San Andrés Chautla. Por ejemplo. Esos son los contextos. Y entonces, yo en esta particularidad voy a describir ese escenario. Es decir, por ejemplo, la comunidad de Texcoco se encuentra al oriente del Distrito Federal con una población aproximada de 10,000 habitantes, de los cuales el 95% son de escolaridad o de posición económica media alta, y empiezo a describir todo el contexto, todo. Puedo retomar o puedo hacer referencia a las fuentes de INEGI, por ejemplo, al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es en México, por ejemplo. Puedo retomar toda esa parte, lo puedo mencionar, porque es una particularidad de mi investigación, mi contexto en esa cuestión. Entonces, decíamos hace rato, vamos de lo general a lo particular, entonces empiezo hablando del contexto de la zona de Texcoco, los límites geográficos, la población, el nivel de estudios, y voy delimitando, hasta que llegue esta cuestión en tiempo y espacio. En específico, a la comunidad donde yo estoy trabajando o donde estoy haciendo generalidades en esta parte. ¿Sale? Y aquí, entre estos aspectos que pueden incluir, depende mucho de la relevancia en cada caso. Se encuentran, decíamos ahorita, aspectos geográficos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos temporales y aspectos demográficos. De este modo, si el objeto de estudio, supongamos, son las organizaciones, el marco contextual puede contener como datos, antecedentes, historia de la organización y misión y visión, entre otros, de esta organización, por ejemplo. Se estila que la descripción entonces de este contexto se haga yendo de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Usando este mismo ejemplo, el esquema, por ejemplo, sería empresa, gerencia, área, sección. Suponiendo, vamos a pasarlo al término educativo para que lo entendamos un poquito más claro. Escuela, dirección, salón de clases, alumno. Así, de esa forma. Escuela, dirección, aula o salón, alumno. Voy de lo macro a lo micro en específico. ¿Sale? Esa parte es a lo que nosotros tenemos en esta cuestión. ¿Sale? Y bueno, decíamos ahorita, en este marco contextual debe de formar parte de la investigación. ¿Sale? Debe considerar contexto general, debe de considerar también aspectos generales y debe de considerar entorno particular del proyecto. ¿Ok? Bueno, esa parte y sería dentro de esta cuestión contextual. Bien, después les voy a compartir un ejemplo
para que quede un poquito más claro también en esta parte. Vamos ahora a hablar de la metodología. Aquí es un punto importante, es un punto de reflexión. Y me estoy refiriendo a la metodología cuantitativa y cualitativa y mixta. Ahorita vamos a hablar de la mixta también. Empezamos hablando de metodología cualitativa. Como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad y no se trata de probar o de medir en qué grado, por ejemplo, una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento, sino trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. En la investigación cualitativa se debe de hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata aquí de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Dentro de estas características principales de esta metodología, podemos mencionar las siguientes. La investigación cualitativa es inductiva, es un método inductivo. Tiene una perspectiva holística. ¿A qué me refiero? Esto es que considera, por ejemplo, el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de la investigación o de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis. Ojo, esta parte para mis alumnos que también ya vieron esta cuestión de hipótesis. No suele probar teorías o hipótesis una investigación cualitativa. El método de recogida en esta cuestión, más bien en la hipótesis o en la prueba de hipótesis, es principalmente un método de generar teorías e hipótesis propiamente. No tiene reglas de procedimiento. Aquí sí, el método de recogida de datos no se va a especificar previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición, ¿sale? Recordando también, y volvemos a repetir, variables dependientes e independientes, ¿sale? Lo mismo para mis alumnos que checamos esta parte, vamos a checar esta parte. Nuestra investigación o las investigaciones, a pesar que a lo mejor tengan un corte cualitativo, vamos a tratar de trabajar esta parte también para aborcarlos, ¿sale? Bien, la base de esta está principalmente en la intuición. Y es que la investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva, es decir, que podemos regresar a la misma, se puede modificar, se puede moldear, se puede aplastar, se puede estirar, se puede encoger, todo lo que queremos hacer con la investigación cualitativa. En general, en esta cuestión, no permite un análisis estadístico, ¿sale? No hay estadística en esta parte. Yeah. Se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto, ¿sale? Esta cuestión también es importante. Y bueno, los investigadores cualitativos participan en la investigación. ¿Cómo? A través de la interacción con los sujetos que estudian. Es el instrumento de medida. Aquí, para que me entiendan, es como meterte al lodo y jugar a hacer pastelitos de lodo. Tú te vas a meter en la cualitativa a la investigación. Hasta la cocina te vas a meter en la investigación. Tú vas a hacer y deshacer en la investigación. Todo lo que tú quieras. Métete hasta la cocina en la investigación. Ensúciate las manos con la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque eso es una característica de la cualitativa. Es en esta parte flexible que decíamos ahorita. Tú puedes modificar, tú puedes interactuar con ella, tú puedes ser parte de la investigación cualitativa. ¿Sale? En esta cuestión, entonces, decíamos en esta cuestión que, bueno, es el instrumento de medida principalmente en esta parte y analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos. Es lo bonito de esta investigación cualitativa.
que cuando tú entras en la investigación, cuando te comprometes, te metes hasta la cocina, decimos ahorita, en la investigación, llega un punto donde entiendes y comprendes el fenómeno y a las personas. Desde la perspectiva, por ejemplo, de los dos últimos, en esta cuestión, sujeto y fenómeno, debes eliminar o apartar sus prejuicios y sus creencias. Es decir, esto no es, esto sí es aquello, es esto otro. Porque eso es lo interesante en la investigación, que más de la cualitativa. Cuando tú te metes en la investigación cualitativa, encuentras muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tema de investigación, que era ¿cómo era? Ya se me olvidó su nombre. ¡Ah! De eso hace 6 años. Era la autorregulación emocional desde el método Ruler en el aula preescolar. Fue un tema interesante porque es autorregulación emocional en niños, en preescolares. Pero para hacer la investigación, que era de meramente, puramente cualitativo, tuve que trabajar las emociones, mis emociones. Entonces, ya se imaginarán todo lo que sucedió en ese momento. Y en ese punto, por ejemplo, es lo bonito de la investigación. Porque, por ejemplo, jugué con mis emociones. Entonces, entendí mis emociones, regulé mis emociones y ahora voy a aplicarlo con mis alumnos. Fue algo muy bonito, porque con este método Ruler aprendieron a leer, aprendieron a escribir, hicieron bastantes cosas. Entonces fue bonito. Y que fue esta parte de comprensión del fenómeno y del sujeto, donde eliminaba o apartaba los prejuicios y creencias de que no se puede, de que es esto otro, de que es muy complicado, de que la regulación emocional, por ejemplo, solamente es para niños más grandes, que no pueden los niños. Quedó descartado, quedó completamente descartado. Y fue lo bonito en esta parte. Ahora, ¿qué pasa con la metodología cuantitativa? La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. ¡Oh! Aquí usamos estadística, señores. Chon, 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 chon. Truenos ahí. Muy feo. No es que la estadística no sea mala, al contrario, es muy bonita. Es muy bonita la estadística. Pero llega un punto donde es demasiado complicado. Entonces, yo se los digo porque, por ejemplo, en lo personal, a mí no me gusta la estadística. No me gusta explicarla. La entiendo, la sé. Estadística descriptiva, correlacional, todas las pruebas estadísticas, manejar SPS, Minitab, Excel, sé hacerlo. Y me gusta. Pero, por ejemplo, tú, maestro Luis, explica cómo haces el método Friedman. Me complica explicarle a una persona cómo realizar el método estadístico. Soy más, por ejemplo, y llevé tiempo a alumnos que si me están oyendo les mando un saludo, que tuvimos estadística, lo hacíamos juntos, o sea, la clase era, ok chicos, ustedes y yo vamos a aprender a usar este método. Entonces ahí me tenían en el pizarrón haciendo la prueba de Friedman, Human de Whitney, Kruskal-Wallis, todo entre ellos y yo. Si yo me equivocaba, era porque ellos se equivocaban. Pero tenía que ver con esta parte de la estadística. Entonces, por eso les digo que es bonita, pero en lo personal a mí no me gusta explicarla. Bueno, ya me salió un poco del tema. Para que exista esta metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, que sean posibles limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia
existe entre sus elementos. Estos elementos constituidos por un problema de investigación de forma lineal se denominan variables. ¡Chán! Ahí siguen las variables. Relación entre variables y unidad de observación. Acuérdense, ¿cuáles son las variables? Dependiente e independiente. ¿Ok? Bien, Edelmira de la Rosa, o Edelmira G. La Rosa, en 1995, hace tiempo, dice que para que exista metodología cuantitativa, debe de haber claridad entre los elementos de investigación, desde donde se inicia hasta donde termina. Todo este abordaje de datos es meramente estático y se le asigna un significado numérico, como tal, un número. Se le va a asignar una cantidad. Y bueno, el abordaje de los datos cuantitativos, decíamos, es estadístico. Chon, 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 chon. Porque hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que entonces se asigna significado numérico y hace inferencias. Ay, ya me estoy ahogando. Bien, ¿cuáles son estas partes? Principalmente, la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que entonces se utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. El objeto de estudio es el elemento singular empírico. ¿Por qué? Porque sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva desde fuera, no está dentro, no se mete como los cualitativos hasta la cocina. Él se queda en la puerta y nada más ve desde lejitos, no se mete. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social. Le aporta su origen, su marco y su fin. Existe una comprensión explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista. También tiene una concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva y es de método hipotético deductivo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí sí, señoras y señores, alumnas mías, sí hay hipótesis. Aquí sí hay hipótesis como tal. Aquí sí se genera hipótesis. Porque, decíamos ahorita, tiene que ser exacto, tiene que ser correcto, no tiene que tener problemas, tiene que tener todo, absolutamente todo. A lo mejor, y suena un poquito complicado en algunos casos, porque dice, ¿cómo tiene que tener todo? Sí, tiene que tener todo. Esta parte, la investigación cuantitativa, debe de tener todo. Es como, vamos a manejarlo así, es como, no sé si ustedes hayan visto la película de Pedro Infante o las películas de Pedro Infante de ustedes los ricos, nosotros los pobres. Algo así. Ustedes los ricos son los cuantitativos. Vamos a manejarlo así. Y los pobres son los cualitativos. ¿Por qué? No es que, ni perdón, no me voy a bloquear o me van a decir, nah, ¿cómo te atreves a decir que somos pobres los cualitativos? No es en ese término. Yo me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la exactitud. Por ejemplo, los cuantitativos contables manejan esta parte estadística, los números. Entonces, hacemos una referencia singular a nosotros los ricos, donde manejan esta parte contable, tienen exactitud, son más detallados, minuciosos. En todo, decíamos ahorita, no se meten a la cocina, se quedan viendo desde afuera, nada más hasta ahí, no se ensucian las manos. Y los cualitativos, nosotros los pobres, o ustedes los pobres, como nos quieren llamar, porque yo soy cualitativo, si nos metemos, nos ensuciamos, no nos importa, somos del barrio. Algo así, somos del barrio. Eso me gustó. Espérame tantito. Ay. Es que, si supieran, aquí en la cabina, tenemos
muchas cosas. Y entonces estoy grabando, tengo el teléfono, tengo la laptop, tengo un proyecto que estoy revisando, los tesis, bueno, las investigaciones de mis alumnas que estoy revisando, muchas cosas. Entonces, ay, no me doy abasto. Ya sé, esta pandemia no me trajo nada bueno. En fin, bueno, estábamos en esta cuestión, ¿no? Que los que somos cualitativos, los que somos pobres, ay, hacemos esta parte. Y bueno, así, ¿y qué hay de los mixtos? Los mixtos son como un taco campechano. Tienen de los dos. Pueden hacer y deshacer. Pueden meterse hasta la cocina, no les importa, pero también se meten y dejan que los demás trabajen. Por ejemplo, esto me recordó un caso de un niño cuando trabajaba en primaria. Eran 3 niños, por ejemplo, y va relacionado con esto. Ahorita vamos a ver la paradoja. Le dice el otro niño a uno de sus amigos, ve y pégale a Juanito. Entonces va y mocos, le pega a Juanito. Cuando él regresa, Juanito va y me dice, maestro, es que él me pegó. Ok, a ver, vengan los dos para acá. ¿Por qué le pegaste a Juanito? Pues es que Marquitos me dijo que le pegara. Entonces, voy a ver, Marcos, ¿por qué le dijiste a tu compañero que le pegara a Juanito? No, yo le dije, él lo quiso hacer. Yo no le dije, hazlo. O te dije, nada más te dije, ve y pégale. Ya fue tu decisión. Es ahí, y vamos a hacer esta paradoja, con relación a esta parte de los mixtos. Los mixtos, por ejemplo, en el caso de este alumno, se puede meter y después llega un momento donde se vuelve observador, no interviene. Es lo mismo en la investigación, no intervienes y hay momentos a lo mejor donde sí intervienes en la investigación. Es a lo que me refiero en esta parte de los mixtos. Tienen la complejidad de ambos casos, ¿sale? Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa? Los cualitativos, como los vemos en la imagen, nos dice que están centrados en la fenomenología y comprensión. Los cuanti se basan en la inducción probabilística del positivismo lógico. Los quali observan de forma naturalista, sin control, son subjetivos, hay una inferencia de sus datos, es exploratorio, inductivo y descriptivo, orientan el proceso, son datos ricos y profundos, no son generalizables, son holísticos y hay una realidad dinámica en la cualitativa. Los quanti tienen una medición penetrante y controlada, son objetivos, hay una inferencia más allá de los datos, confirman, inferencian, deducen, orientan el resultado, hay datos sólidos y repetibles, son generalizables, son particularistas y hay una realidad estática en ellos. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos contra los cuantitativos? En la esquina izquierda tenemos a los cualitativos y en la esquina derecha a los cuantitativos. Pelearán a 2 de 5 caídas sin límite de tiempo. El primer round es un golpe de los cualitativos. ¿Por qué? Porque es una propensión a comunicarse con los sujetos del estudio. Y los cuantitativos responden con esta propensión a servirse de los sujetos de estudio. Es decir, unos se comunican y otros se sirven. Unos son más sociables que otros. Se limitan a preguntar los cualitativos y los cuantitativos se limitan a responder. Por ejemplo, los quali no hacemos preguntas y los quanti no responden preguntas. O sea, si responden es un sí, no, ajá, no sé. Eso es. Bien, una ventaja que no tienen los quali, es que la comunicación es más horizontal entre el investigador y los investigados. Mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. Decíamos, nos metemos hasta la cocina. Entonces, aquí, esta es la ventaja y lo bonito que decíamos ahorita de la cualitativa, que nosotros somos
más sociables. Vaya, que los cuantitativos son muy cerrados, no son sociables. Y a lo mejor sí, si hay gente ahorita que me escucha y que son cuantitativos y son sociables, dígame cómo le hace, porque la verdad, yo he intentado hacer investigación cuantitativa y me cuesta trabajo. Soy muy sociable, soy muy, decíamos ahorita, de los que se meten hasta la cocina, hablan hasta por los codos, conocen a profundidad a su investigado, a su humanillo de Indias, y es esta parte, es un escenario natural, se nos da, es el toque. También, por ejemplo, somos fuertes, los quali son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. Lo que encuentra no es generalizable a la población. Y los quanti son débiles en términos de validez interna, casi nunca saben si miden lo que quieren medir, pero son fuertes en validez externa. Lo que encuentran es generalizable a la población. ¿Sale? Los quali finalmente preguntan a los quanti, ¿cuán particularizables son los hallazgos? A ver, contéstame cuantitativo, ¿cuán particularizables son los hallazgos? Y los quanti les preguntan a los quali, ¿son generalizables tus hallazgos? ¿Son verídicos? ¿Son correctos? Esta parte, por ejemplo, es lo que siempre tenemos. Esta no lucha, pero sí pregunta constante entre unos y otros. Habrá gente que te diga, es que los quanti somos mejores que los quali, o los quali somos mejores que los quanti. Sí, cierto. No, no es cierto. Pero se da en particularidades generales. Y bueno, no hablar de los mixtos, porque los mixtos son como esta parte de, a ver, espérate, carnal, a ver, aguántala. Me estás diciendo que cuán particularizables son los hallazgos y cuán generalizables son tus hallazgos. Yo hago todo eso. Me limito a preguntar y me limito a responder. Me comunico con los sujetos y sirvo o me sirven los sujetos. Yo hago y deshago de la investigación. Por eso decíamos que es un taco campechano, la mixta. Es algo bonito. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero le hayan entendido. Si hay dudas, preguntas, cuestionarios, cuestionamientos, dudas, traumas existenciales, déjenlos en los comentarios. Déjenlos en un mensaje. Alumnos o alumnas, más bien alumnas, déjenmelo si tienen dudas en nuestro grupo de WhatsApp. Y nos estamos viendo en un nuevo video de investigación educativa en esta parte interesante de la investigación. Yo soy el maestro Luis, por parte de la Red Mexicana de Psicopedagogía. Reciban un fuerte abrazo. Si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Nos estamos viendo próximamente. Bye bye.